un podcast de Cooperativa. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales. ¿Qué hiciste esta mañana? Déjame tratar de imaginarlo. Probablemente te levantaste temprano, ¿o no? Apagaste la alarma, entraste a la ducha, seguro que revisaste el teléfono mientras tomabas desayuno. ¿Te subiste al auto o caminaste a tomar la micro? A lo mejor tomaste el metro. De esa forma llegaste a tu destino. Al trabajo, a la universidad, a dejar a los niños al colegio, y así fue avanzando tu día, ¿cierto? ¡No! ¡Digo sí! ¿Eres consciente de que en todo este trayecto dejaste una huella? Como cuando caminas por la playa en el verano, vas dejando un rastro en la arena. Tus huellas quedan marcadas en la orilla del mar. Así también, a medida que transcurre tu día, vas dejando una huella. Todos los días, a cada hora. Es una huella de datos. Piénsalo bien. Cada clic, cada búsqueda, cuando caminas por la calle con el celular en el bolsillo, cada paso que das genera información. Va dejando ese rastro. Y esos datos, al juntarse con los de miles o millones de personas, comienzan a contar una historia. Una historia sobre cómo vivimos, cómo nos movemos, qué nos interesa, qué nos preocupa. ¿Qué pasaría si utilizáramos esas huellas sociales para entendernos un poco mejor como sociedad? ¿Cómo esa información podría ser útil para buscar soluciones a los problemas que nos afectan? Aquí entra la ciencia de datos sociales. Versión Beta. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Versión Beta, un podcast en el que hablamos sobre la ciencia de datos sociales. Vamos a conocer cómo la huella de datos que vamos dejando como una estela en nuestro día a día puede ser usada no solo para que una red social nos ofrezca publicidad personalizada. También es la base con la que académicos y académicas hoy están buscando respuestas a los distintos problemas que nos aquejan como sociedad. Para guiarnos en este laberinto de información, algoritmos y uno que otro like, nos acompañan en este primer capítulo dos investigadores del Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Su director, Gonzalo Ruz, que es ingeniero, magíster en Ciencias de la Ingeniería y doctor en Machine Learning. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, Patricio. Muy bien. Muchas gracias. Y también está con nosotros el profesor Eric Goles, reconocido matemático chileno, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1993, también investigador del Núcleo Milenio SODAS. Profesor Goles, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Bueno, partamos explicando esto. A lo mejor alguna persona que nos está escuchando puede que no tenga todos los elementos para entender qué es esto de la ciencia de datos sociales. ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Cómo lo definimos? Bueno, la verdad es que la idea es poder trabajar con datos mediante el uso de programas computacionales, algoritmos, y poder analizar, y estos datos no son cualquier dato, son datos esencialmente que generamos nosotros. Y de esta forma nos permite estudiar el comportamiento social frente a fenómenos críticos, patrones de movimiento, de qué forma pensamos, en fin. Por lo tanto, la idea es justamente poder combinar programas computacionales, inteligencia artificial, modelamiento matemático y datos que provienen de la sociedad. Eric, ¿y esos datos de dónde vienen? Porque uno podría pensar que vienen de los teléfonos, que vienen de las redes sociales. ¿De dónde sacan los datos que usan? Hay muchos orígenes, es decir, hay una que es, digamos, voluntaria de algún ente que quiere obtener alguna información y es a través de encuestas o etcétera. Esa es una parte, okay. Pero el dato que tú vas dejando, tu huella que vas dejando en la sociedad, tiene que ver por el simple hecho de inscribirte en una aplicación, en el computador, en el celular. O sea, mira, hay datos de dos tipos, diría yo. Aquellos que alguna institución de gobierno, privada, hace una encuesta, quiere obtener datos con respecto a personas para algún fin específico, o sea, datos, por ejemplo, por quién vas a votar o no votar, dado que está de moda. Pero hay otros, que es más bien a lo que se refiere Gonzalo, es toda la data, todos esos datos que son nuestra propia huella. Cada vez que tú tomas el metro,
de algún modo alguna cámara te va a filmar, pasaste por ahí, eso es un dato. Validaste tu tarjeta. Claro, validaste la tarjeta. Cuando subes una aplicación al celular, cuando chateas, todo eso son datos que quedan. No es que vayas a utilizar todo eso, pero la huella digital de cada uno de nosotros es enorme, enorme, de manera que teniendo todo eso, y con fines positivos, por supuesto, porque tú puedes hacerlo con fines muy nefastos también, puedes observar cosas que cada uno de nosotros no tiene idea que hace. Es decir, te doy un ejemplo. Si hay un carro del metro vacío, por decirlo, tú te sientas en cualquier parte. Cuando empieza a entrar gente, la gente no se te va a sentar al lado, a menos que te quieran robar, ¿eh? Bueno, pero se va a sentar lejos. Y van a tratar de irse sentando lejos, no porque estén programados para eso, sino que, mira, más vale que yo esté solo. Cada uno tiene un modo y una conducta, pero cuando pasa un cierto umbral, se sientan todos y se llena. Entonces, eso, la gente no está pensando en que me voy a sentar acá, después allá. Cada uno hace algo y si tú lo observas desde arriba, ves una conducta global. Cómo se llenan los buses, cómo se llena la micro, cómo hago tales cosas, a qué hora me gusta ir a un restaurante, etcétera. Son datos que están ahí y que te pueden mostrar tics de toda una población que ayudan a la comprensión de cómo, por ejemplo, habitamos una ciudad. Perfecto, o sea, finalmente cuando unimos los millones de datos de personas distintas, podemos ver el comportamiento humano, analizarlo con perspectiva. Eso es la ciencia de datos. Por supuesto, y lo que cada persona no tiene la menor idea. Yo, por ejemplo, yo no sé, me gusta comer carne, por ejemplo, entonces tú puedes averiguar rápidamente, oye, fíjate que esto es muy simple, con las estadísticas de los restaurantes puedo ver que el consumo de carne en Santiago es más o menos tanto, y eso da una idea y te puede llevar a tener políticas públicas para no sé qué, en fin. Gonzalo, ¿qué diferencia la ciencia de datos sociales con la ciencia de datos tradicional, por así decirlo? ¿Qué tipos de preguntas se pueden responder como las que está planteando quizás Erika acá? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está esa variación? Sí, yo diría que la principal diferencia es justamente que los datos, en el caso de ciencia de datos sociales, no son solo un número, ¿ya? Por decirlo de una forma, sino que hay una persona y un contexto detrás de esto. Por lo tanto, a la hora que aplicamos algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, la idea es poder entonces entregar o dar este contexto, porque o si no, muchas veces los modelos te generan resultados que no tienen un sentido o realmente no se puede aplicar en la sociedad, por decir de esta forma. Por lo tanto, la parte central es justamente en que hay personas detrás de esta data, ya sea numérica, imágenes, en fin, y hay un contexto. Y lo importante, que vuelvo a repetir, y que señaló Goles, es que si bien la data que genera una persona en verdad es poca, ya en escala, pero la idea es qué pasa cuando analiza la data de muchas personas. Eso te permite identificar patrones, comportamientos, dinámicas humanas, y que nos interesa, y esto a su vez nos permite, por ejemplo, entender cómo se forman opiniones en redes, o cómo actuamos frente a una crisis ambiental, por ejemplo. Entonces, la ciencia de datos sociales puede utilizar estas huellas de datos para entender mejor a la sociedad, para descubrir patrones de comportamiento, anticipar tendencias, mejorar el proceso en el que se toman decisiones. Porque no se trata solo de números, se trata de personas, de comunidades, de cómo se construye el mundo que habitamos. Gracias a la ciencia de datos sociales, hoy podemos estudiar fenómenos que antes parecían más complejos, desde cómo se propagan las noticias falsas hasta cómo se organizan los movimientos ciudadanos, cómo cambia el transporte en una ciudad o cómo una política pública afecta real y directamente a la vida de la gente. Pero, ¿qué pasa si todos los datos que se recopilan se meten en una juguera y se procesan a través de un sistema de modelamiento computacional? Básicamente, el modelamiento computacional permite crear simulaciones de sistemas complejos a través del uso de matemáticas y algoritmos. Te compliqué, ¿no? Es más fácil de lo que suena. El modelamiento computacional permite crear simulaciones virtuales de la realidad para probar soluciones a problemas que se viven en el día a día. Por ejemplo, con una serie de datos puedes analizar el comportamiento de quienes van conduciendo los autos, a través de qué calles o en qué avenida se maneja más rápido, dónde se producen más accidentes, choques, atropellos.
En un sistema de modelamiento computacional puedes simular escenarios, saber dónde sería más efectivo instalar semáforos o reductores de velocidad y conocer el impacto que este tipo de medidas podría tener antes de implementarlas en la vida real. Ay, ahora ya entendí. ¿En qué momento en todo esto entra el modelamiento computacional? ¿Qué son los sistemas de modelamiento computacional y cómo funcionan en este contexto? Voy a decir una cosa un poquito más histórica, es decir, histórica, sí, me puedo ir hasta los griegos, pero no importa, no vamos a llegar tan lejos. Pero te digo, mira, la física de Galileo, de Newton, modelaban esos modelamientos físico-matemáticos, modelaban ¿qué? La data que obtenían los astrónomos en la época y decían, mira, por ahí van los planetas, ¿qué ecuación le puedo adecuar a estos datos de manera de predecir, de saber dónde va a estar ese planeta después? Ajá. Y eso es modelar. Claro. Y lo que pasa es que ese modelamiento era un tipo sumamente genial, un Galileo, Newton, que se sentó, estuvo 2 años trabajando y salió con la ley de gravitación universal. Ahí modeló una situación que permite predecir. Al día de hoy, los problemas son infinitamente más complejos que lo que analizaba Newton. Tenemos billones de datos dando vuelta, tenemos redes, tenemos gente, tenemos sociedades, economías que se cruzan de todos los modos. No se trata de que un individuo se siente, ¿no es cierto?, y con una gran genialidad digo voy a modelar, pero se modela. Modelar significa tomar y buscar regularidades en los patrones que tú observas y extraer de esas regularidades un conjunto, lo voy a decir de manera estúpida, pero no necesariamente es así, de ecuaciones que permiten entender lo que está ocurriendo dinámicamente. Okay. Entonces, antes cuando tenías un planeta que pasaba por acá, era difícil, pero bueno, con hartas veces que pasaba, entendía. Ahora no, cada uno de nosotros, tú, Gonzalo, yo somos planeta y tenemos millones de planetas con millones de datos y queremos extraer ciertas regularidades. Extraer esas regularidades, modelarlo matemáticamente, hoy en día pasa necesariamente, no porque tú seas genial y mires y saques una ecuación. Tienes que tener una lupa infinitamente más grande que justamente la ayuda a un computador. Modelar, poner los datos, extraer información de esos datos. Y eso nos permite simular, digamos, por ejemplo, tengo en la cabeza el ejemplo de la ciudad virtual de Singapur, por ejemplo, y que nos permite hacer cambios o probar cambios, ¿no? Antes de generar en la vida real, ¿no? Sí, en efecto, Patricio, acá algo complementario a lo que acaba de señalar Goles es que nos permite simular escenarios diferentes sin afectar la realidad. Y eso es importante porque uno quisiera probar, bueno, ¿qué efecto va a tener una política pública en el sentido de, no sé, algún tipo de, vamos a cerrar ciertos pasajes en un barrio, en fin? Uh-huh. ¿Qué efectos de segregación genera eso? Eso uno puede simularlo sin realmente ir a cerrar los pasajes. Uh-huh. Entonces esto realmente te permite poder simular escenarios sin afectar la realidad y de esa forma entonces poder llegar a, en fin, para los propósitos que uno ande buscando, cuáles son los parámetros de los modelos más adecuados, cuál es el modelo más adecuado para atacar un cierto fenómeno que uno esté estudiando. ¿Cómo conversa todo esto, el machine learning, el modelamiento computacional, la ciencia de datos sociales, con los fenómenos sociales que ustedes están investigando? Quiero preguntarles esto. ¿Cuáles son las líneas de investigación? Que tú ya mencionabas una, Gonzalo, que trabaja el SODAS hoy día. ¿Cuáles son los problemas en que ustedes se fijaron para trabajar en estas investigaciones? Hay 3 líneas grandes globales. La primera es justamente estudiar formación de opinión en redes, que esencialmente queremos estudiar cómo pensamos, y de esta forma se mezcla teoría de grafos, hay mucha matemática detrás, por supuesto las mismas redes sociales que nosotros conocemos para la data, y por lo tanto esa es una línea. La segunda línea son transiciones socioecológicas, y esto es estudiar la interacción de comunidades con la industria minera en el norte, en el sur, comunidades con la industria del salmón, por ejemplo. Y ver cómo conviven estas dos entidades y cuando hay conflictos y crisis ambientales, ¿verdad? Cómo afecta a las comunidades. Y la tercera línea está asociado justamente a sesgos y equidad en algoritmos de inteligencia artificial, con aplicaciones concretas, por ejemplo, en reincidencia penal.
poder predecir, pero de manera justa, quién puede volver a cometer, por ejemplo, un crimen. ¿De qué manera hoy día estas investigaciones se aplican en la sociedad? ¿Cuál es el nexo, por ejemplo, no sé, con autoridades de gobierno? Finalmente la investigación que ustedes hacen, ¿cómo aterriza, digamos, o puede aterrizar efectivamente en la sociedad en la que estamos viviendo? A ver, el problema es más global, o sea, yo te diría, el problema global es cómo el desarrollo de la ciencia en un país afecta a las políticas públicas, es decir, cómo los científicos de todos los ámbitos que trabajan en universidades, en algunos institutos de investigación, con sus investigaciones impactan en las políticas, llamémoslo así, sociales o públicas. Yo diría que en un país como el nuestro, desgraciadamente, estamos al debe, en términos globales. En términos particulares, del ámbito social, hay bastante más. Es decir, todos estos insumos de un proyecto como SODAS, efectivamente el decidor, el que tiene que tomar la decisión, llámalo tú, política, sectorial, es un insumo más, es una herramienta más que debería considerar. Y yo creo que en el ámbito, al menos social, mi opinión un poco ingenua tal vez, es que se está tomando más en cuenta que hace 10 años, mucho más, justamente porque todo lo que hay de denominado inteligencia artificial, algoritmos inteligentes, qué sé yo, es una cosa que está permeando toda la sociedad, llegó para quedarse, y diría yo que la política pública no se puede, si se queda al margen va a sonar, o sea, tiene que entrar sí o sí, y un proyecto como este, aparte de entregar input vía modelos para mirar ciertos problemas específicos, es una especie de gran piloto para que justamente los decidores públicos de gobierno, locales, municipales, etcétera, regionales, tomen en cuenta este tipo de procedimientos para la toma de decisiones. Recuerda que al final la toma de decisiones la hacemos todavía nosotros seres humanos, o sea, y este es un alimento. En nuestro caso, así muy en concreto, en la línea 3, que era esto de justicia y sesgo en algoritmos de inteligencia artificial, en concreto estamos firmando un convenio con Gendarmería de la región del Maule para analizar la data penal que tienen de la gente en el contexto de reincidencia, porque ellos están interesados en tener modelos predictivos para poder gestionar de mejor forma, y en la actualidad solo tienen data, analizan de forma descriptiva, por decir, estadístico simple. Por lo tanto, ahí existe una colaboración muy en concreto en que van a estar usando los desarrollos del proyecto. Ahora, claro, se confirma entonces este primer caso de un contagiado por COVID-19 en el país desde el hospital de Talca. Durante la pandemia, cuando el mundo entero se detuvo, la ciencia de datos sociales tuvo uno de sus momentos decisivos. De un día para otro, los gobiernos y las comunidades necesitaban entender algo fundamental: cómo se estaban moviendo las personas. No bastaban las encuestas o los registros tradicionales, porque el contexto iba cambiando minuto a minuto. Y fue ahí donde la ciencia de datos sociales entró en acción. Usando información anónima proveniente de los teléfonos, equipos de investigación en distintos países lograron modelar el desplazamiento de las personas a través de las ciudades. No para saber quién iba dónde, sino para entender los flujos colectivos de movilidad. Con esos datos se construyeron mapas vivos, mapas que mostraban qué comunas mantenían una alta circulación, dónde bajaba la actividad, en qué sectores se necesitaban más recursos de salud o más fiscalización. Esa información ayudó a planificar las cuarentenas y a evitar el colapso de servicios esenciales. Cuarentena total en el Gran Santiago. Pero en todo este proceso hay un elemento clave: el uso responsable de la información. Entender la dimensión humana de estos registros es lo que diferencia a la ciencia de datos sociales de otras formas de análisis. Porque detrás de cada dato, de cada registro, hay una persona. ¿Estamos tú o estoy yo? Alguien que nos está escuchando podría estar preguntándose, bueno, aquí estamos hablando de muchos datos, que yo soy un dato, que yo durante el día estoy dejando muchas huellas. ¿Qué pasa con la privacidad de esos datos? ¿Cómo se trabaja eso finalmente? Que es una preocupación muy de nuestros tiempos también, ¿no? Bueno, es un problema difícil. Mira, nosotros todos somos, por una parte, víctimas de la falta de privacidad y víctimas semi-inconscientes, porque muchas veces, o la mayoría, tú bajas un software, una aplicación que quieres usar
y apretas nomás. Y no te das cuenta que la letra chica te dice, mira, tú estás apretando, te estoy prestando un servicio entre comillas gratuito, pero voy a permitirme usar los datos. Y tú dijiste que sí. Por lo tanto, hay una parte cultural muy amplia, es decir, hasta qué punto, cómo te deben informar y qué cultura tiene que tener cada una de las chilenas y los chilenos desde muy pequeños para saber y estar muy al tanto de lo que están permitiendo cuando, por ejemplo, cargan una aplicación. Y está todo escrito ahí, pero es la letra chica, la típica letra chica de los contratos que no lee nadie. Sí. Bueno, en estos tiempos hay que leerlo. Si yo quiero utilizar cierta plataforma, me exigen para entrar, no pagas dinero, pero tienes que permitir que ocupen tus datos. El costo es otro, al final. El costo es otro. Entonces dice, no, yo no subo más porque no sé qué. Bueno, es tu problema, pero ¿cómo haces para que eso cambie? ¿Ah? O sea, la privacidad hoy en día es un lujo. Quizás mirando desde la óptica distinta, desde el uso de los datos que se hacen, ¿no? De cómo usamos los datos desde, por ejemplo, desde SODA. Hay un tema también ahí y les quiero poner el ejemplo de la pandemia. Para la pandemia se trabajó muchísimo con los datos de los teléfonos de las personas, ¿no? No para saber dónde iban las personas, sino que por dónde se movía el global de la gente para generar cuarentenas quizás más efectivas. Es un tema bien interesante de cómo se usan los datos de manera responsable. ¿Cómo se trabaja eso desde SODA? Correcto. Bueno, tu pregunta es clave, Patricio, porque efectivamente la parte privacidad de datos está como en la ética, en el corazón de nuestro proyecto. Desde el punto de vista técnico, la verdad es que si bien trabajamos con datos de personas, las personas en sí no estamos utilizando como su identidad, los datos son anonimizados. Para esto hay técnicas, lo que se llama aprendizaje federado en el caso del entrenamiento de los modelos en forma no local, y también privacidad diferenciada o diferencial. Pero lo que tú señalaste antes es muy cierto. Nosotros tenemos datos en algunos casos, por ejemplo, lo de gendarmería, en fin, a nivel individual, pero finalmente lo que nosotros analizamos es después el resultado agregado, es decir, el comportamiento global de lo que estamos analizando, como mencionaste tú, como patrones de movimiento, en el caso de durante la pandemia. Bueno, necesitas los datos individuales de una persona, digamos. En efecto, o sea, finalmente lo que sí queda a luz después en las publicaciones científicas, en las recomendaciones a los tomadores de decisión, son más bien no cosas a nivel individual de que miren, Eric Goles se levanta a las 7, no, se levanta mucho más temprano, tengo entendido, y va a nadar, en fin, sino que, bueno, qué ocurre en todo el vecindario, qué ocurre en toda la comuna en ciertos fenómenos, y eso es lo que uno más bien entrega más que información individual de las personas. Cerremos con una pregunta para los dos. En el escenario actual, ¿cómo podríamos proyectar esto? ¿Cuál es el potencial que tiene la ciencia de datos sociales pensando en resolver tanto problema que tenemos hoy? O sea, es infinito. O sea, infinito es una palabra muy grande. Pero, a ver, la capacidad de las máquinas, entiéndase, del fierro, de los computadores, etcétera, es tan grande y va a seguir creciendo de tal manera que por ese lado cada vez vamos a poder tratar más y más información, por una parte. Segundo, la capacidad de los grupos, los algoritmos, los procedimientos, la programación con respecto a esos datos también ha progresado mucho, y en una sociedad, además, hay una cosa crucial que va de la mano con la otra. La velocidad cada vez actúa más rápido. Antes tú tomabas un barco en Europa y te echabas no sé cuántos meses para llegar acá. Hoy en día vas en un avión, entonces todo va rápido. Entonces, si no tuvieras esas máquinas, la toma de decisiones no se puede hacer. Entonces, con un mundo cada vez más rápido, para bien o para mal, no es que defienda yo la rapidez, con estas herramientas tan poderosas no tienes ni siquiera la más miserable alternativa de pensar que esto va a disminuir. Todo lo contrario, va a crecer. Las posibilidades, todas las herramientas que ha utilizado el ser humano desde que conquistó el fuego y inventó la rueda, tienen cosas buenas y cosas malas. Desafío, cultura, educación para determinar las cosas buenas de estas tecnologías que son muy grandes y evitar las cosas malas. Pero llegó para quedarse. Es decir, si yo tengo que visualizar honestamente, si me dicen, oye Eric, ¿qué piensas tú que va a pasar? Mira lo que te voy a decir. A 5 años más con respecto a algunas de estas tecnologías, la verdad que lo único que te puedo decir que va a estar, no años luz, pero va a estar muy lejos por encima de lo que hacemos hoy. El crecimiento, el cambio es exponencial. Piensa tú en algo
tan simple como ChatGPT, que está de moda, ¿no es cierto?, conversacional, que te ayuda a resolver problemas. Yo diría, Gonzalo, hace 5 años atrás era incipiente. Probablemente muchos visionarios decían, sí, esto va para allá, pero la mayoría no lo usaba, qué sé yo. Hoy en día es una herramienta que llegó para quedarse. Tú la utilizas todo el día. Tendrías que utilizarla todo el día. Y tú dices, no, hay que prohibirlo. Ridículo. Tienes que aprender a usarlo. Tienes que aprender a usarlo y ver lo bueno y lo malo. Llegó para quedarse, va a progresar. El progreso es extremadamente rápido. Y proyectos como este, en que un país ha apostado por colocar ciertos recursos, ¿no es cierto?, para analizar data, son la base para que muchos más posteriormente permitan tener una cultura global en un país y que no te pasen gato por liebre y vivir en la herramienta. Si no, oye, no sé, es como tener un Ferrari y no tener autorruta. Gonzalo, ¿cuál es el potencial hoy día de la ciencia de datos sociales según tu visión? Sí, yo creo que va a ser como yo creo que está siendo una herramienta que transforma los datos en comprensión social y nos permite entonces entendernos a nosotros mismos de mejor forma, cómo evoluciona, cómo se comporta una sociedad. Y a su vez, dado toda la parte técnica que conlleva ciencia de datos sociales, permite entonces poder tomar decisiones más justas y poder usar, yo diría, nuestras propias huellas digitales para la toma de decisión. O sea, yo creo que eso es el gran potencial al final, poder entendernos mejor como sociedad. Bueno, y todo sea por el bienestar de la sociedad, es uno de los principios básicos de la actividad científica. Vamos a seguir conversando de este tema en los próximos capítulos, poniendo el foco en los problemas específicos que hoy se están abordando en Chile desde la ciencia de datos sociales. Profesores, gracias por compartir con nosotros. Gonzalo Ruz. Muchas gracias, Patricio. Eric Goles. Patricio, muchas gracias. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Encuentra este y otros capítulos en cooperativapodcast.cl. También estamos en Spotify, Apple Podcast y en la app de Cooperativa.